Bueno, después de este pequeño tiempo de cortesía, creo que puede haber más gente conectada de la que realmente estamos viendo, porque alguna compañera mía de aquí está conectada, pero no la veo en la lista. Pero bueno, nada, voy a dar paso a los ponentes e iniciar la conferencia. Yo soy Mariana Suárez Eijo, soy la jefa de servicio de Instituciones Culturales, que es de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias, y es el servicio encargado de los museos del Principado de Asturias. Buenos días a todos, buenos días a todas. Gracias por participar en esta jornada de trabajo impartida por Isabel Picó Ledesma, directora del Colegio Público de Pusol, y Rafael Martínez García, director del Museo Escolar de Pusol. Desde la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, cuyo lema para 2023 se ha centrado en el papel de los museos en relación con la sostenibilidad y el bienestar, se ha considerado de gran interés para conocer el proyecto educativo museístico del Museo Escolar por su carácter comunitario, abierto y participativo. Este proyecto se desarrolla en el campo de Elche, en Alicante. Se ha elegido este proyecto por la simbiosis que se da en él entre una escuela primaria y un museo. El proyecto está centrado en el conocimiento de la cultura tradicional y en un entorno rural en el que esta cultura está desapareciendo o ya ha desaparecido. Me gustaría señalar, para acabar esta breve introducción, que si accedéis a la página web podéis ver todos los premios y reconocimientos que ha recibido este proyecto. Entre ellos, me gustaría destacar la inscripción en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en el año 2009. En relación con este aspecto de las buenas prácticas en el ámbito de los museos, la Consejería de Cultura lleva años trabajando, y en especial dentro del marco de la Red de Museos Etnográficos de Asturias, que tenemos unos cuantos participantes entre los asistentes. Perdón, entre los asistentes hay algunos cuantos técnicos de museos. Doy ahora paso a Rafael, el director del Museo Escolar de Pusol. Muy bien, creo aquí mejor. Bien, buenos días. Bien. Gracias. Bien, buenos días. Gracias, Mariana, por la presentación. En nombre de la Fundación Proyecto Pusol, la directora del Colegio de Pusol, Isabel Picó, y yo como director del museo y de la Fundación Proyecto Pusol, queremos agradecer, como es lógico, a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias y a su Dirección General de Cultura y Patrimonio, en definitiva, a todas las personas y a todos los que habéis estado ahí detrás para hacer posible por fin este encuentro, pues eso, que haya sido posible que por fin hoy nos veamos las caras, aunque sea en la distancia. Sabéis que tuvimos un pequeño problema el día 23 de mayo con las lluvias, pero ya subsanado, evidentemente, y aquí estamos, como digo. Por supuesto, también gracias a todos y a todas los que estáis ahí detrás de la pantalla, como digo, para escuchar, para estar presentes aquí en la sesión de hoy. Esta ponencia se divide en dos apartados. En el primero de ellos se expondrá la historia y la evolución del proyecto Pusol hasta nuestros días. A continuación, la directora Isabel Picó hablará de cómo se trabaja en la actualidad, ofreciendo un fresco, digamos, del proyecto, ¿no? Las preguntas ya hemos comentado que vendrán al final tanto en bloque o como mejor se estime en cualquier caso. Por mi parte, voy a exponer, como decía brevemente, hemos hecho en otras ocasiones, el origen y la evolución experimentadas por el proyecto Pusol. Una iniciativa, como comentaba Mariana, como conoceréis todos los que os habéis acercado a la web o habéis visitado el museo aquí en Elche, en Alicante, una iniciativa pedagógica, como digo, surgida entre las décadas de los años 60 y 70, ahora matizaremos, en la Escuela Unitaria de la Pedanía Rural de Pusol, una partida rural alejada a unos 6 kilómetros del casco urbano de Elche, al suroeste del extenso término municipal de Elche, que tiene 300 y pico kilómetros cuadrados, pues a unos 6 kilómetros, como digo, del centro de la ciudad, al suroeste
del casco urbano se encuentra esta pedanía. Mi intervención, de alguna forma, pretende dar respuesta a la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí. Empezamos hablando del museo escolar, la parte más visual del proyecto educativo. El Museo Escolar de Pusol es resultado, como pueden ver en pantalla, de un proyecto educativo que se desarrolla desde 1968 en la Escuela Unitaria de la Pedanía Rural de Pusol, en Elche. Su principal actividad es la educación de escolares, utilizando el patrimonio y la cultura local como recursos didácticos, al tiempo que conserva y pone en valor dichos recursos con su labor museística. Es evidente que hay el ABC de un museo, la conservación, la difusión, la investigación, todo eso existe, es evidente, somos un museo reconocido como tal, pero la principal actividad es la función pedagógica, la función educativa, tanto de nuestros escolares como de los que nos visitan. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo se va a ir explicando todo esto? Vamos a ir entrando poquito a poco en materia. El museo, como decimos, es resultado de una actividad educativa que se denominó de adaptación al medio. La escuela y su medio se denominó. Puesta en marcha por un maestro, Fernando García Fontanet, quien tomó posesión de su plaza aquí en la Escuela Unitaria de Pusol, en este colegio rural, en 1968. Y él comenzó a utilizar, pues acto seguido, a continuación de su llegada, comenzó a utilizar el entorno como recurso didáctico, lo que le ofrecía el medio, el campo, la naturaleza, ahora iremos comentando, la cultura tradicional, la gente. ¿En qué consistía esto? Concretando un poquito más. En una praxis educativa, por denominarla así, que contemplaba, pues en primer lugar, asambleas de clase, los niños, las niñas reunidos de manera en común en el aula, elegían los temas sobre los que estudiar, temas al margen de las asignaturas, evidentemente, que existían entonces en las clases, ¿no? Elegían los temas sobre los que iban a trabajar, siempre relacionados con la vida tradicional o con la naturaleza, con lo que el alrededor del colegio les podía ofrecer. Eran, por ejemplo, las actividades agrícolas, la indumentaria tradicional, la caza, el paisaje, la fauna, actividad ganadera, en definitiva. Elegían un tema, se repartían el trabajo por grupos, tú vas a hacer esto otro, y se disponían a trabajarlo durante un tiempo, calendarizarlo y a trabajarlo. Algo que podemos ver que es algo muy actual, ¿no? El conocer el entorno, conocimiento del medio, trabajar con lo que ofrece, los recursos que pueda ofrecer la sociedad en la que se desenvuelve el centro, donde se encuentra el centro. Si bien hay que considerar varias cosas. En primer lugar, que estamos hablando de hace más de 50 años, en los balbuceos todavía de la Ley General de Educación, que como saben sería de 1970. Fernando llega, un hombre joven entonces, en el año 68, y se pone a trabajar de esta manera. En segundo lugar, que lo que se estudia es la cultura tradicional local y el entorno natural. Cultura local tradicional, entonces, en proceso de cambio y que comenzó a patrimonializarse desde el colegio. Esto es importante porque lo que se ponían a estudiar era algo que en ese momento no era valorado por la sociedad. No es que ahora un colegio vaya a hacer un trabajo de energías fotovoltaicas o de temas de candente actualidad, sino que lo que se dispuso y se puso en marcha con la llegada de Fernando aquí mediante los escolares es estudiar algo que en ese momento la cultura no valoraba ni consideraba que merecía la pena estudiar. La cultura tradicional en proceso de cambio, el folclore que se perdía, las herramientas que ya no se utilizaban por la llegada de los tractores, etcétera, etcétera. Como digo, con la distancia de los años es fácil reconocer, evidentemente, claro que sí, esa visión, ese valor, esa importancia que tuvo esa iniciativa, pero en ese momento, en aquel presente, pues claro, chocaba con un entorno, ¿no? A priori. Y en tercer lugar, la continuidad. Decía que estamos hablando hace más de 50 años, que lo que se estudiaba entonces no se valoraba en principio por la comunidad, más tarde sí. Y en tercer lugar, la continuidad. Se ha mantenido hasta hoy. No fue flor de un día, no fue una iniciativa que duró X tiempo, sino que ha perdurado hasta nuestros días, con todos los avatares de redes educativas, de personas, por supuesto de promociones escolares, de generaciones también, sino que ha continuado y de hecho la UNESCO en 2009 lo reconoce como
patrimonio de la humanidad, ¿no? Lo que entendemos como patrimonio de la humanidad, e inscribe el proyecto educativo museístico del Museo Escolar de Pusol en el registro de buenas prácticas de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. ¿No? Lo inscribe. No por la colección de piezas singulares, no por aspectos parciales que pueden adornar, no sé, un museo, vamos a decir, sino que lo que la UNESCO reconoce es la transmisión intergeneracional de saberes que surge en una escuela y que genera protección del patrimonio y la constitución de un museo. Podemos hablar más despacio después de estas cosas. Yo como director del museo, de un museo comunitario, ahora iremos entrando en estas cosas, museo comunitario, lo más parecido a un museo comunitario, por decirlo así, ¿no? Las colecciones son las usuales que había en las casas. Por tanto, hay mucho de muchas cosas, pero son piezas usuales de los ajuares domésticos de aquellos años de transición a la mecanización y al confort, ¿no? Tiempo tendremos, como digo, de comentarlo si alguien está más interesado. Porque claro, lo que la gente dona a su museo son sus cosas y todos tienen botijos, todos tienen ollas y todos tienen sartenes, ¿no? No hay piezas singulares, hay algunas evidentemente, claro que sí, pero es un reservorio cultural material e inmaterial construido por la gente con todo lo que ellos tienen. Eso también es importante, lo puedo matizar más adelante. ¿Por qué se puso en marcha todo esto? Esas preguntas son las más difíciles, son fáciles de plantear, pero no, las respuestas son complejas, ¿no? ¿Por qué abordar la cultura tradicional del entorno y el propio entorno? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo aquí, en Pusol? ¿Por qué hacerlo de esta manera, a través de los niños? ¿Por qué hacerlo entonces, en esos años? Esas preguntas pues, son, como digo, difíciles. Elaboramos un discurso, un relato. Evidentemente hay un componente personalista, individual, en la figura de Fernando García Fontanet, el fundador, el maestro joven que entonces llega aquí a la pedanía y en la mejor tradición del maestro rural se pone a trabajar con la pedanía porque viene con su plaza por oposición para estar aquí fijo y él sabe que sin el concurso del entorno pues no puede funcionar un colegio, tiene que haber una cohesión con el entorno, con las familias, con los padres, con las madres, ¿no? Hay un componente personal, práctico también por parte de ese maestro y también su visión de la historia, de la cultura, de la sociedad. Hay una visión evidentemente nostálgica, como la mayor parte de los acercamientos a la etnografía, a la cultura tradicional, en el momento en el que desaparece o se detecta que desaparece, hay un componente nostálgico importante en ese acercamiento, ¿no? Pese a ser una persona joven en ese momento, Fernando, pero bueno, pues tuvo esa iniciativa, esa curiosidad, esa sensibilidad también para, bueno, ponerse a trabajar con los escolares y las escolares de entonces estas cosas, ¿no? De hecho, él lo ha escrito en artículos, en conferencias. Voy a leerles una brevísima cita de Fernando, cuando dice, bueno, me di cuenta de que los niños no habían conocido este trabajo artesanal que sus padres y abuelos habían practicado hasta hacía pocos años. La mecanización había hecho tabla rasa con toda una cultura agrícola, pese a que se conservaban aún eras, rulos, trillos, aladres, arados, etcétera, en los almacenes, a la sombra de las palmeras, cobertizos, etcétera. Él, esto lo escribió en un libro que hicimos hace 23 años, La escuela en Elche, y en su artículo él decía que, claro, a él le daba mucha pena que él recordaba, ¿no?, que en el 68, en el 69, recién desembarcado aquí, los chiquillos estaban viendo cómo se trillaba con un tractor. Había un tractor realizando tareas agrícolas, era el final de los años 60, justo en una parcela enfrente del colegio, estamos en el campo. Y Fernando lo ha dicho muchas veces, él les preguntaba, bueno, ¿y esta actividad que están haciendo? Sí, están con los cereales. Y bueno, ¿y cómo se hacía? No, siempre se ha hecho con tractores. Nosotros, pues con los tractores, ¿cómo se va a hacer? Entonces los niños a finales de los 60 ya habían visto tractores. Los niños pequeños del colegio, pues habían conocido los tractores. Cuando prácticamente 10 años atrás o apenas unos años atrás, los trabajos se habían realizado con animales de labor. Todavía se realizaban en otras partes del campo en esas épocas, pero bueno, esos niños en concreto, pues en el entorno de Pusol, parecían no conocer qué había antes de un tractor. Y Fernando, pues como digo, en numerosas ocasiones ha dicho, no, pues esto no podía ser. Teníamos ahí un filón que no se podía perder, ¿no? Trabajar
trabajar el entorno, lo que nos podía ofrecer el entorno, ¿no? También él es un experto entomólogo y enseguida pues, digamos, invitó a los escolares con muchas actividades relacionadas con la naturaleza, con los insectos, con el entorno, con el paisaje, ¿no? Por tanto, aspectos a considerar, como venimos diciendo, los escolares, los alumnos, el alumnado, como pieza clave y el enlace con la comunidad. Vuelvo a comentar los años de cambios en los que esto está surgiendo, los años finales de los 60, primeros 70, cuando todo esto comienza a rodar. La transición se vislumbra ya, transición política, en fin, cambios políticos, por tanto, importantes, decisivos para el devenir del país, cambios económicos y cambios sociales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues os comento, os pongo un poco en antecedentes, ahora veremos un mapa. Ahora comentamos. La ciudad de Elche es una ciudad industrial, una ciudad que ahora tiene 230.000 habitantes, eminentemente industrial. También es una ciudad de servicios, turística, con 3 patrimonios UNESCO, con muchas cosas que ofrecer, claro que sí, con costas, con playa, pero eminentemente es industrial, con fábricas sobre todo vinculadas a la industria del calzado e industrias afines, ¿no? En esos años finales 60, primeros 70, lo que sí que ocurría, como en tantos otros sitios, es la falta de relevo generacional en el campo. Ya los hijos de agricultores, de aquellos agricultores en activo entonces, muchos de ellos estaban pivotando a empleos urbanos en la ciudad, en fábricas, con lo cual hacían desplazamientos pendulares en vías de comunicación que se estaban asfaltando y que estaban mejorándose en las carreteras comarcales, radiales, que salen del casco urbano de la ciudad al campo. Bien, entonces esos cambios económicos también en el campo eran percibidos, fueron percibidos más adelante con cierta preocupación, ¿no? Preocupación, pues que mi hijo ya no se va a dedicar a la agricultura, sino que está en las fábricas con un sueldo semanal, ¿no? Por decirlo así, ¿no? La mecanización, los cambios en los trabajos, la pérdida generacional del valenciano, con independencia evidentemente de la dictadura, que la lengua no se podía emplear en entornos oficiales, etcétera, pero sí que había también una pérdida de esa lengua vernácula en la zona como es el valenciano. Entonces, en ese contexto de cambio social, económico, político que se va a producir más tarde, Fernando llega con los niños y les dice que lo que tienen arrinconado en los desvanes y en los montones de leña o bajo de las leñas escondido, esos trillos que hace apenas unos años que han dejado de utilizar, eso lo necesitan para el colegio. El nene quiere hacer un trabajo o la nena sobre la antigua trilla, o la siega a mano con las hoces, o la caza tradicional de pájaros en el Parque Natural de Londa, ahora comentaremos. Fijaros en el contexto en el que surge. Eso que estamos viendo es el término municipal de Elche. En el centro ven lo que sería la ciudad, el núcleo compacto, que hay unos 190.000 habitantes y los 40.000 restantes dispersos en esas 30 partidas rurales. Justo abajo a la izquierda, tal como la veo yo, pone Museo Escolar de Pusol, en ese entorno azulito, que son unas lagunas, unos embalses artificiales, pero de hace muchos años, que es el Parque Natural del Hondo, y el museo está al suroeste, la partida de Pusol al suroeste del término municipal de la ciudad, como digo, pues ocupando terrenos de marismas y de pantanos, que es el Parque Natural del Hondo. El término municipal de Santa Pola, con esa otra gran zona azul que son las Salinas, está totalmente englobado por el de Elche, pues Santa Pola pertenecía a Elche hasta el siglo XIX, con término municipal ya después de la Guerra Civil, después del 39. Un término extenso para lo que es la provincia de Alicante, no es un término extremeño o castellano, que son más grandes, pero con 300 y pico kilómetros cuadrados es un término importante en extensión, con pedanías verdaderamente alejadas del casco urbano. Después de Orihuela y de Villena es el término municipal más grande de la provincia. Bueno, pues como les vengo explicando, bueno, nuestro proyecto es una iniciativa pedagógica que se asienta en la relación de participación recíproca entre colegio, sociedad y museo, y consiste en integrar el patrimonio cultural y natural del entorno en la programación de un centro unitario, una escuela unitaria. Luego la directora les comentará más en este sentido. En función de los temas comentados, que les dije hace un momento, de indumentaria tradicional, paisaje, folclore, herramientas materiales de hacer actividades, los temas que decidían estudiar en clase, en función de esos temas, los niños llegaban a casa con la cantinela del maestro, que necesitaban hacer un trabajo sobre tal cosa, y estimulaban la colaboración de los padres y de las madres del año 69, del año 68, del año 70.
Además, como digo, con unos temas que despertaban la curiosidad, cuando menos. Más tarde ya fue curiosidad y fue colaboración y hasta nuestros días. En ese momento esto ocurría así y claro, los padres, las madres, los abuelos, las abuelas acudían a clase, iban al colegio o bien a ayudar a llevar el objeto, por decirlo así, y o a colaborar explicando para qué servía lo que acababan de traer al colegio o lo que habían traído la semana pasada y entonces pues esta semana tocaba limpiarlo, barnizarlo y explicar para qué se utilizaba, poner un cartelito como ahora iremos viendo, no sé. Entonces, claro, la comunidad llegó a la escuela también. Los nenes trajeron al colegio a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela, en unos años en los que se podía recoger una importante información que ahora es imposible mediante la historia oral. Claro, los que en el año 69 tenían 80 años podían hablar de unas cosas que evidentemente hoy ya no podremos tener esa oportunidad de escucharles. Claro, han pasado 50 años largos y esa gente ya ha fallecido, ¿no? Por eso en ese momento el colegio recogió una cantidad de información, también oral, también fotográfica, testimonial, fue empezando a recoger esa información impagable en el sentido este. Tampoco olvidemos que Fernando es una gran persona, bueno, es una figura básica, no se entiende el Museo Escolar de Pusol, el proyecto educativo y la marcha actual de lo que hacemos día a día, la directora y yo y nuestros compañeros y compañeras, sin la figura de Fernando. Fernando llega aquí y junto con el pedáneo de entonces y con todos los que van a venir más tarde, junto con la asociación de vecinos que se va a constituir pues, por entonces en el esquema de la transición, va a ser la voz crítica con todos los alcaldes que han gobernado después, los de entonces, que se dejaban, en fin, que dejaban un poco de ser críticos, y los que han venido más tarde, que Fernando reivindica junto con los vecinos y junto con los pedáneos, que pongan teléfono en la pedanía, bueno, en su momento, evidentemente, que pongan los asfaltados en los caminos que faltan, que haya un dispensario médico. Es una figura que está haciendo cultura, está generando una cohesión social y un sentimiento identitario en el entorno y paralelamente no descuida el presente. Bueno, eso es presente lo que acabo de decir, pero no descuida algo más práctico, si quieren decirlo así, ¿no? Con todas las fuerzas vivas de la pequeña comunidad rural de Pusol, de apenas 400 personas, entonces y ahora más o menos en esa horquilla nos movemos, de la época. Desde su llegada, como ya les adelanté, bien es cierto que el director Fernando había contado con la gente del entorno para ayudarle a poner en marcha un colegio que se encontraba pues desahuciado en el sentido de aquí venía una maestra o un maestro para 4 meses o para 6 meses, luego se marchaba, luego venía otro porque bueno, la provisión de plazas o un sitio entonces lejano de lo que es Elche o relativamente lejano, vaya, pues no era ocupado de manera continuada, o al menos ocupado era, pero no las viviendas, por ejemplo, de los maestros, que estaban pues, un poco destartaladas. Había un colegio unitario con 2 aulas y 2 viviendas para maestros, ¿no? Quiero decir con esto que Fernando recaba la ayuda del entorno para que le ayuden a pintar las fachadas, a poner cristales en las ventanas que no tienen, a arreglar el patio que era inexistente, a quitar la maleza. Entonces, claro, él cuando empieza a hacer un proyecto, cuando empieza a trabajar con los escolares, en esos 60, paralelamente está pidiendo ayuda a la pedanía, está entablando contacto, pidiendo consejo también con los padres y las madres y los abuelos y abuelas de esos escolares para que le ayuden a poner en marcha un colegio, ¿no? De hecho, va a ganar premios de conservación escolar de la provincia de Alicante en apenas muy pocos años después de estar aquí, porque el colegio estaba y está como una maceta. Ya les comentará Isabel, es una cosa muy comunitaria en la que todos hacemos muchas cosas para que todo esté pues, en estado de revista, por decirlo así. Bien, pues el museo como tal, después de este trabajo, que ahora iremos insistiendo en algunas profundizaciones más que se van consiguiendo en el colegio, el museo como tal se crearía todo a lo largo de los años 70. Las colecciones, las piezas, los testimonios y materiales van a empezar a llegar al colegio en estos años 70, aunque sería, y 80, claro, aunque sería reconocido por Consellería por Valencia en 1992. Ya iremos matizando algunas cosillas más.
Como digo, participación recíproca, lo estamos leyendo, les he leído, vemos el mapa. Participación recíproca entre escuela, sociedad y museo. Va a comenzar escuela, sociedad y el incipiente museo que se está creando. Va a comenzar una retroalimentación, que son las patas de ese banco. Luego llegan las administraciones, luego llega más la empresa privada, luego llega mucha más gente, el voluntario, la voluntaria, la figura de la persona voluntaria es muy importante, pero lo que es el entorno humano del colegio, el propio colegio y el museo que van a crear, es un juego de bolas que está continuamente orbitando. Por eso diría que es un museo comunitario. Podemos matizar esto más adelante, pero evidentemente nos regimos por las leyes educativas, patrimoniales de la comunidad autónoma que tienen las competencias transferidas, pero antes de, en ocasiones, para modificar algún aspecto museográfico o algún discurso que expone el museo, pues lo tenemos que someter a la Junta, que son, ahora somos fundación, pero a la Junta de la asociación, que son vecinos y vecinas del entorno, de aquí del campo, porque tienen el museo en el que ellos se reconocen y, por tanto, modificar la manera en la que ellos se reconocen y el museo que ellos han contribuido a montar no se puede hacer solo con una decisión técnica, o en función de un presupuesto, en función de una subvención de consellería, o en función de que los técnicos del museo, junto con los maestros y en conjunto, decidimos abordar una mutación importante. Eso hay que consultarlo, no consultarlo, sino ponerlo encima de la mesa, ¿verdad? Como comentamos de una manera un poco coloquial, los museos comunitarios, o lo más parecido a un museo comunitario en el que participan muchos y la comunidad en su puesta diaria de funcionamiento, pues tienen su miga también. Hay que hablar con todos y con todas y mostrar todas las cartas. En fin, entonces escuchar, pues, lógicamente, opiniones y ver, claro, porque nosotros no podemos también decirles, tú te tienes que ver representado con esto, con este tipo de tractor o con este tipo de, no sé, de montaje o de exposición. Esto requiere, como digo, de una pericia, o, en fin, no lo digo por mí ni mucho menos, pero sí que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Otro tanto pasa con la educación, con el colegio. Bueno, pues como digo, consolidación, con el tiempo se fue consolidando, se ha ido consolidando, continuidad, el tiempo es la continuidad, y adaptación. Hay leyes educativas, las cosas no son como en 1969, que no estaba ni la Ley General de Educación. Evidentemente hemos sobrevivido a leyes educativas y, por tanto, pues ahí estamos. Seguimos un poquito más, un poco de historia. Este alumno ya no está aquí, el señor ya falleció, Francisco Ripoll, un artesano del esparto, que sabía trenzar el esparto, y estuvo aquí haciendo cursillos y explicando a los escolares y a las escolares las artesanías con esta planta, pues, autóctona de todo lo que es el sureste de España, sureste peninsular. Bueno, pues aquí vemos a Fernando García Fontanet y una de las primeras promociones. Ven la fachada, que es la actual del colegio, una de las aulas, se ven los ventanales grandes y justo detrás de Fernando, del maestro, se ven, pues, unas puertecitas, son las viviendas de los maestros. La fachada encalada, ya la ven ahí, pues eso ya estaba en las primeras promociones, ya el patio de gravilla con maleza, unas pequeñas, pero ya se ve, pues eso, un entorno que no es el mismo con el que Fernando se encuentra cuando llega. Los escolares, bueno, pues con los babis, no hace falta que describa, los escolares, la colaboración de los escolares, de esos que vemos en la foto, con la gestión del museo años después, cuando se han convertido en adultos, ha sido fluida y habitual. En todas las promociones ha habido siempre varios que han colaborado de manera estrecha, quiero decir. No todos son vecinos o todas son vecinas del entorno del colegio, las generaciones, las promociones que estuvieron aquí estudiando, pero algunos verdaderamente han seguido vinculados o con los años han vuelto a ocupar cargos en la asociación, a llevar la tesorería de la asociación, de lo que es el museo, a ayudar de diferente manera. O sea que la vinculación, la presencia de los escolares y las escolares con su colegio y su museo escolar, después de abandonar la enseñanza, la encontramos, la vemos, ¿no?
Bueno, pues ahí veríamos, como digo, esa primera imagen. Los colegios son todos, este colegio es muy similar arquitectónicamente a otros de las construidos en las pedanías de Elche. Obedece al Plan Nacional de Construcciones Escolares de 1957, que es cuando se aprueba la construcción de varios centros escolares, y el de Pusol se inaugura en 1960. Fernando llega 8 años más tarde. Otros maestros, de manera eventual, y maestras, están ocupando, como digo, algunos meses, por temporadas, la plaza o dando clases en el colegio. Entonces, más, lo que se recupera en 1957 es un proyecto de la República de los años 30 de dotar a todas las pedanías de Elche de colegios, que de hecho la República hace los que puede hasta el estallido de la guerra, y más tarde, pues años más tarde, hasta el 57, no se retoma esta iniciativa y bueno, y continúan con el proyecto de la República dotando de escuelas a otras pedanías que la República no le dio tiempo a hacer. Bueno, Camino del Hondo, utilización del entorno como recurso de aprendizaje. El Hondo es los embalses, el Parque Natural del Hondo, es una zona honda, de una depresión, y por eso le llaman el Hondo, el Fondó, en valenciano, pues es el entorno del colegio, son las zonas húmedas, no llega a 1 kilómetro en línea recta, tenemos el pantano, lo que son las lagunas, y claro, el entorno de ese, ahora parque natural, entonces cuando Fernando empieza no lo era, pero era un entorno pues magnífico, los alrededores de palmerales, saben que Elche tiene 3 reconocimientos UNESCO, aparte de nosotros tiene 2, el palmeral, las miles y miles de palmeras que hay en todo el término municipal, es reconocimiento UNESCO, y el Misteri d'Elx es también patrimonio cultural inmaterial, patrimonio inmaterial, la fiesta por antonomasia de la ciudad en agosto, el acto que se representa, la representación que tiene lugar dentro de la Basílica de Santa María, de la Dormición de la Virgen, la Asunción a los Cielos. Bueno, pues tiene 3 reconocimientos UNESCO, uno de ellos es el palmeral, y claro, pues el entorno, bellísimo entorno del colegio, pues permitía a Fernando, y permite a nosotros, pues que hagamos actividades, ¿no? En definitiva, con un paisaje pues precioso, como en Asturias, como en tantísimos sitios, ¿no? Pero, como digo, hay un entorno natural interesante, como en el entorno del colegio, y claro, Fernando pues los sacaba a excursiones y los utilizaba ese entorno, como digo, para sus estudios del medio natural, el paisaje, los cultivos hortícolas de temporada, la arboricultura, la entomología, etcétera, pero también la cultura tradicional, hablando con las familias, etcétera, como vengo diciendo, para la parte pues eso, cultural. Y de todo ello, digamos, con todo ello se hacía patrimonio, se hacía identidad. Aquí tenemos lo que sería el primer museo escolar agrícola, la imagen, los nenes arriba y las nenas posando delante de las puertas que accedían a las viviendas de los maestros, que prácticamente nunca se utilizaron como tales, excepto los primeros años, porque, claro, al comenzar Fernando este trabajo, los nenes y las nenas traían objetos y traían al abuelo, a la abuela, al familiar adulto, y claro, restauraban o limpiaban, vamos a decir, el objeto y lo exponían en clase, y después, cuando ya la clase estaba llena, lo pasaban a los espacios que tenían, pues que eran las viviendas de los maestros, que estaban pues, sin utilizar, sin habitar, porque Fernando vivía en la ciudad, en el casco urbano. Por tanto, claro, el Museo Escolar Agrícola, esa imagen que están viendo arriba, con un yugo de bueyes, con 2 orcates, y pues los nenes están posando ahí, y abajo vemos en clase, esto es el extremo final de una de las aulas que tenían un verdadero taller de plástica, bueno, de lo que era entonces pretecnología, ¿no? Los nenes, pues en la medida de sus posibilidades, claro, muchas veces ya venían los objetos arreglados desde casa, bueno, o tratados por sus propietarios, que les quitaban un poco, es evidente, pero los nenes contribuían, claro que sí, los dejaban en buen estado para poder ser exhibidos en clase mismo, como les comentaba, o después en las viviendas de los maestros, con una etiqueta, con un cartelito en el que ponía qué alumno o alumna lo había tratado, lo había limpiado, lo había investigado, y qué persona era la donante. Eso también es importante, ¿no? El reconocimiento a esa persona que donaba un objeto y quería verse representado en su colegio y por su nieto o su nieta, y en un museo que se iba a crear. Bueno, entonces
no se hablaba en principio de museo, más tarde fue tomando forma esto, pero en principio, como digo, es un proyecto educativo que iba recopilando patrimonio, recogiendo colecciones, recogiendo piezas. Todo comenzó así, como les estoy comentando, ¿no? Pero Fernando estaba trabajando de esta manera y para que tengamos un museo escolar agrícola como el que están viendo en la imagen, se necesitó algo más, seguramente un empujón más, ¿no? Algo que hiciera encenderse la luz, ¿no? Y eso fue posiblemente la participación del Colegio de Pusol en el programa que se denominó entonces EDINTE, Programa de Ensayo y Difusión de Nuevas Técnicas Educativas, entre el año 1976 y 1978, 2 cursos académicos, ¿no? Cuando Fernando lleva aquí 8 años, en el 76 surge el proyecto, el programa EDINTE, auspiciado por la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, lo que luego será la Caja Mediterráneo. Y claro, participan 11 colegios de toda la provincia de Alicante. Bueno, es un proyecto que entra dentro, ahora sí, año 76, de la Ley General de Educación, participar, tener en cuenta el entorno a la hora de dar clase, la experimentación. Yo fui un niño de la EGB y me acuerdo de todo eso, ¿no? Los cuadernos de experiencia y estas cosas, ¿no? Entonces, en ese contexto ya de la Ley General de Educación, el proyecto EDINTE, participan 11 colegios de la provincia que proponen temas para recibir una pequeña subvención, ser elegidos, porque eso era concurrencia competitiva, y trabajar durante 2 cursos académicos con los alumnos y las alumnas. Fernando se presenta al EDINTE y se lo conceden, y es uno de los 11 colegios de la provincia que está haciendo estas cosas durante 2 cursos académicos. Claro, eso lo que hace es darle forma, empezar a envolver ya el caramelo, que ya se lleva realizando durante tiempo, durante unos añitos, pero el EDINTE le supone una pequeña subvención para una cámara de fotos y para una serie de cosas, para hacer fotocopias, ese tipo de, saben ustedes lo que eran los colegios entonces, ¿no? Y, bueno, recopilar una información de una manera más exhaustiva, realizar más entrevistas, traer fotos de una manera sistemática, porque luego había que presentar un resultado, ¿no? A los señores de EDINTE, de la Caja de Ahorros, ¿no? Traer más piezas, vincular a más gente, sistematizar, en definitiva, todo lo que llevaban realizado durante estos años. El primer museo escolar agrícola, lo que estamos viendo en pantalla, probablemente es del año 79, 80, que es cuando ya los nenes y las nenas están diciendo en el periódico escolar de la época, periódico manuscrito, de los de la época, yo en mi colegio hacía el AZ, otro colegio, otro periódico, están diciendo, como digo, en 1979 hemos empezado a hacer un museo con todo lo que tenemos ya recogido, estamos haciendo un museo de cosas antiguas del campo y la foto obedece a esos primeros años 80, años 79, ¿no? Museo Escolar Agrícola, así denominado entonces, hasta el año 2000 fue denominado Museo Escolar Agrícola. Ahora comentaremos alguna cosilla más por qué se eliminó, digamos, la denominación agrícola en el año 2000, no porque no sea agrícola, sino porque también llegaron fondos urbanos. Entonces, es un centro de cultura tradicional. Como digo, etnografía de una sociedad en proceso de cambio. Etnografía de una sociedad en proceso de cambio. Las piezas que están llegando desde esos finales de los años 60. Los nenes traían el objeto, traían a la persona que era capaz de explicar para qué servía ese objeto. Los nenes estudiaban, aprendían, con H intercalada, para qué de ese objeto que ellos no habían conocido ya. Los nenes hacían el cartelito, los nenes lo restauraban, lo trataban, el cartelito con la etiqueta, con los nombres. La gente comenzaba a venir a ver eso que hacían sus nietos y más tarde los amigos de los padres y de los abuelos también venían. El público fue viniendo cada vez más a ese colegio que tenía en las aulas, en las viviendas de los maestros, cada vez más objetos antiguos. Y los escolares y las escolares eran los que explicaban lo que habían hecho con tal objeto o con tal foto o con tal testimonio, explicaban porque eran los niños los que habían contribuido y constituido ese museo que estaba viendo el público. Por tanto, la vinculación de los escolares no terminaba solo en ese ponerse en contacto o poner en relación a los adultos, sino que los nenes traían el objeto, colaboraban en su tratamiento y luego eran los nenes y las nenas las que explicaban esto al público que poco a poco empezó a ver. Esto es parecido o muy cercano a un ecomuseo, ¿no? Las terminologías clásicas de Rivière y otros teóricos, un museo al servicio de la comunidad, ya lo he insinuado antes, en la participación de esa comunidad en su construcción y funcionamiento, de abajo arriba, esto es importante.
gracias a la sociedad local, estimulada por el trabajo que se viene desarrollando en el colegio, se está constituyendo esa bola de nieve durante esos años 70, con un fuerte componente territorial también, claro, la gente del entorno es la que considera esto su museo, su catedral, de alguna manera. Pero muy comunitario, o comunitario sin el muy, y ecomuseo, porque el entorno ha jugado siempre con, no ya porque Fernando los sacara, sino porque a pasear o a ver, sino porque el entorno venía al colegio también, ¿no? Todavía hubo una vuelta de tuerca más. Fijaros, no me quiero extender mucho más, que tiene que hablar Isabel. Hubo una vuelta de tuerca más. Pusol está funcionando, el colegio está funcionando, el museo se ha creado en el año 79. Todos los maestros y las maestras, Fernando, y más tarde vendría otra compañera que ya se jubiló, Isabel también, y hay un grupo de poquitos maestros que están trabajando así en la escuela de Pusol, pero hay otros maestros en las escuelas y maestras en las escuelas unitarias del entorno, de las pedanías del suroeste del campo de Elche, ¿no? Estos maestros, los del entorno, y Fernando y sus acompañantes de aquí de Pusol, fueron dando forma a algo más ambicioso, ¿no? ¿En qué consistía este algo más ambicioso? Pues siguiendo la estela de cómo se funcionaba en Pusol, convertir las pequeñas unitarias, escuelas unitarias del entorno de Pusol, del suroeste del campo de Elche, dispersas, aún ocupadas y habitadas y con escolares, claro que sí, en dinamizadoras socioculturales de sus entornos, de sus partidas rurales, y hacerlo pues, al estilo Pusol, con los escolares, con la comunidad, con las familias, contando con todo ello. Convertir las escuelas de este entorno a las partidas de Algoda, Matola, Llano de San José, Alborós, Derramador, maestros pues, que estaban en esa sintonía en aquellos años, convertir en las unitarias en una suerte de animadoras socioculturales, de intérpretes de sus territorios. ¿Por qué? ¿Por qué ese salto de exportar? No es que en todas fueran a hacer un museo, ahora comento esto, pero ¿por qué ese exportar la participación comunitaria en la marcha escolar y que los colegios actúen como generadores de patrimonio? Pues porque creían en ese modelo educativo, creían que las escuelas unitarias, pues que hacían un papel, evidentemente que sí. Y la comunidad rural que vivía en torno a estos colegios y traía a sus nenes y a sus nenas a estos coles, quería continuar con este modelo e integrarlo en el centro graduado, en los centros graduados grandes que entonces estaban construyendo en el campo. Claro, quizá como una especie de amenaza, muy entre comillas, los grandes centros graduados en los que había niños y niñas de diferentes cursos, pues querían, desde la comunidad educativa del campo, de las pequeñas unitarias, querían continuar con ese modelo educativo de las unitarias. Entonces, lo que se planteó fue que las pequeñas escuelitas funcionaran como satélites del gran centro unitario que se construía en la zona y que, por ejemplo, pues la pedanía vecina a Pusol creara un taller del folclore de la zona. La otra escuelita, un poco más alejada, creara un taller de fauna y paisaje local. Un taller, una serie de centro interpretativo de folclore o del paisaje, de la fauna local, etc. Y todo eso involucrará a las familias y también a empresas, cooperativas, entidades, organismos que quisieran participar. Que la escuela fuera un pulmón dinamizador de los entornos, que no fuera necesario esperar que te lo hubieran hecho una empresa o un colegio más grande o lo que sea, sino que la escuelita unitaria actuara y formara a los futuros adultos en cooperativismo, en entorno natural, en conocimiento de la fauna, conocimiento... Bueno, también agricultura de primor en invernaderos, tan extendida por esta zona, ¿no? Entonces, se diseñó lo que se llamó el Centro Escolar del Camp de Elche para la integración al medio. Se diseñó un programa que era más ambicioso que lo que se hacía en Pusol, digamos, o se exportaba Pusol a otros sitios en forma de interactuar. Ese proyecto lo redactó Fernando García Fontanet y un compañero de otra escuela cercana, José Pérez Albert, redactaron ese proyecto educativo que se llamó Centro Escolar del Camp de Elche para la integración al medio y se puso en marcha y tuvo su vigencia durante 5 cursos entre todas las unitarias del suroeste del término
y el centro educativo grande que se acababa de construir, que se inauguró en 1986, es Garrofers, Los Algarrobos en castellano. ¿De acuerdo? Entonces sí que funcionó, cada escuelita unitaria actuaba con una parcela, digamos, de trabajo, de actividad, al margen de las asignaturas, al margen de lo que se daba, pues generando unas sinergias, unos comportamientos también, unas conciencias en el entorno y en los escolares, por supuesto, durante esos cursos escolares hasta el año 90. En el año 90 el proyecto cesó en su actividad, se implanta la LOCSE y bueno, pues se cambian las dinámicas y cesa en la actividad tal como estaba planteado, por supuesto no el Colegio de Pusol y el Museo Escolar, que eso sigue funcionando, sino ese proyecto ambicioso que intentaba acoger a más escuelas unitarias y que todas, realizaran ese tipo de actividades o actividades similares. Pusol siguió trabajando, ya voy a concluir, Pusol siguió trabajando como lo hacía, evidentemente. Las demás unitarias con el tiempo irían cerrando pues, por jubilaciones y en los grandes centros graduados del campo pues, fueron acogiendo a la población. Sin embargo, Pusol va a crecer en esos años, después del año 90, en el que cesa el proyecto que abarca varias pedanías. Pusol va a crecer, en 1992 es reconocido por la Consellería. Se crea la Asociación Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, que es la que gestiona el museo hasta el año pasado que nos constituimos en fundación. Crea una revista propia, el Setiet, una revista en la que aparecen artículos relacionados con el colegio, por supuesto, con educación, con el patrimonio, con muchísimos temas, una revista educativa, está subida en la web del Museo Escolar, y realiza la primera exposición importante en una sala céntrica de la ciudad, en el año 94, que se llama Entre Generaciones. No es la que están viendo es una exposición anterior. Pusol había participado en varias exposiciones pequeñitas sobre la industria, el comercio y la agricultura en Elche, exposiciones que organizaban las concejalías de fomento entonces y estas cosas, y a Pusol pues lo llamaban, el colegio iba para llevar por los objetos, para exponer los objetos que estaban allí en sus colecciones, en sus fondos. Y aquí vemos, como ven, a escolares y a gente mayor que está colocando, pues de alguna manera, los objetos en una de esas exposiciones en un centro educativo de una pedanía, un poco para mostrar lo que se hacía aquí en Pusol. Esas exposiciones ya las venía haciendo, pero la primera más ambiciosa, más grande, con una sala céntrica de la ciudad, tiene lugar en el año 1994, precisamente en esos primeros 90 en el que el museo está muy activo, recogiendo además unos fondos diferentes a los del campo. Esto que estamos viendo es una imagen actual del museo. Vemos a los niños practicando los aspectos que luego tienen que explicar, porque hacen trabajos relacionados con estas herramientas. Los nenes hacen talleres relacionados con cultura tradicional, con el corte de la granada, conocen el entorno en el que viven y, por tanto, pues ellos explican secciones del museo, ¿no? En función de la edad o de lo que han aprendido, ¿no? Como digo, en esos años 90 el museo lo que hizo fue enriquecer sus colecciones, sus fondos, con colecciones procedentes del casco urbano. No había en Elche un museo etnográfico que no fuera Pusol, y claro, mucha gente se ponía en contacto con Fernando y con la gente de entonces que estaba con él, y le decía si estaban dispuestos a coger piezas de comercios que cerraban, de cines que cerraban, de tiendas de barrio que ya no iban a abrir más y estas cosas. Y Fernando, pues sí, todo eso fue viniendo al museo. Por tanto, ahora pues tenemos miles y miles de piezas, de manera que el museo amplía su radio de acción, y lo que, digamos, es notario no solo del campo en proceso de cambio, cuando empieza Fernando y los alumnos, sino que también de la ciudad en proceso de cambio. Aquellos kioscos, aquella ciudad sin coches, aquellas tiendas de barrio, aquellos bares característicos, etcétera, etcétera. Dos cosas más y ya dejo paso a mi compañera, a la directora. Esta es la última parte que se ha inaugurado en los años 60, sobre todo un homenaje a aquellos años 60-70, el confort en los hogares, la mecanización, cómo todo eso fue lo que generó que los maestros y las maestras de entonces, que Fernando y los que más tarde le acompañaron, comenzaran a trabajar el entorno y a intentar explicar, y lo hicieron, claro que sí, a los escolares y a las escolares de entonces lo importante que era conocer su cultura, ¿no? Conocer de dónde venían. Dos cositas más. Aquí vemos publicaciones en los últimos años. Antes también se hicieron. Hemos mostrado solo las más recientes publicaciones
que ha hecho el Museo Escolar, pues las actas del Congreso de Patrimonio que hicimos en 2019, el proyecto educativo, a la izquierda, POEM, actividades que hemos realizado con Pusol, con Elche Acoge, el organismo que acoge inmigrantes, pues hemos mostrado nuestra cultura tradicional de aquí y hemos conocido culturas tradicionales de otras zonas del mundo, con actividades, con talleres, tanto en la sede de Elche Acoge como aquí en Pusol. Y bueno, hicimos luego una pequeña publicación en la que se puso de manifiesto todo esto, lo bonito que es la cultura tradicional, lo bonito que es bonita siempre, yo que voy a decir, pero me refiero como vehículo de acercamiento, no de poner barreras, ¿no? Esta es mi cultura tradicional y esa es la tuya, no, bueno, es así, pero es para tender puentes y no para proyectos de historia oral como el de hacer historia, en fin, publicaciones que hemos hecho, entrevistar a gente mayor, el organigrama museo-colegio, hay una bicefalia de alguna forma, pero bueno, trabajamos en conjunto, el proyecto está en el centro, hay un museo que se ciñe a leyes de patrimonio y un colegio con leyes educativas, pero vamos, Isabel y yo y los equipos estamos, que les voy a contar, trabajando constantemente. Y luego las buenas prácticas para finalizar ya. El museo es reconocido en el contexto, en el registro de buenas prácticas de salvaguarda del patrimonio cultural y material de la humanidad. Estas son las 4 buenas prácticas que se reconocen, que reconocemos como identificatorias o identificativas de lo que hacemos. La relación participativa entre la sociedad y el proyecto escolar y museístico. Claro, tras años de funcionamiento hay una relación participativa entre el entorno y nosotros. Una relación plena, constante, multidireccional. Si tienen que venirnos a explicar algo, si tienen que venirnos, vamos a ver, o ganaderos de la zona o agricultores que nos explican determinados cultivos, tradiciones, que viene un señor o una señora mayor y nos las explica en clase, en fin, hay una relación, cosas prácticas de podar o de labrar también puede darse ese caso, ¿no? Introducción del patrimonio en la programación del colegio. Los nenes, las nenas, aquí los vemos aprendiendo a encordar sillas, digamos, englobadas las actividades que puedan realizar, los talleres que puedan realizar dentro de lo que es la programación escolar, ¿no? En la medida que se puede, ¿no? Sabemos que hay una íntima conexión con esa cultura local en lo que se hace hoy aquí en el colegio. Implicación, por tanto, en tercer lugar, del alumnado en la salvaguarda de su propia cultura, ¿no? Ellos conocen y participan y son conscientes, en definitiva, de la cultura en la que han nacido, del entorno en el que viven, ¿no? Y por último, adquisición y desarrollo de la conciencia patrimonial en la sociedad actual. Se contribuye, conociendo la cultura tradicional y el paisaje y el entorno y siendo sensibles ante estas cosas, pues se reconoce, se les procura, ¿no? que desarrollen una conciencia patrimonial, ¿no? Estas nuevas generaciones. A todo esto, ya para finalizar, se pueden imaginar, el museo escolar, el colegio es la sede del concurso de postres de la pedanía, se dan clases auspiciadas por el ayuntamiento de guitarra en este último año, de gimnasia, aquí en el patio del colegio. Somos punto de sopar de cabasset, de comida lúdica en las jornadas festivas de la pedanía, para la romería de las fiestas del Ángel, la cabalgata de los Reyes Magos. Es decir, el Museo Escolar es una institución en la zona por múltiples razones que podemos matizar después, y por lo que les vengo diciendo. Con el tiempo, las administraciones se involucraron, la administración local, sobre todo el ayuntamiento, ha ido incrementando las ayudas hacia nosotros, la Diputación de Alicante también, Consellería, las sucesivas subvenciones, las líneas que establece, nos presentamos, se nos conceden. Privadas también, empresas, particulares, voluntarios. El museo escolar funciona, como digo, es una visión muy amplia, muy poliédrica, y a todos ellos, pues gracias, evidentemente, siempre. Los reconocimientos que decía Mariana al principio, pues muchos, entre unas cosas y otras. Diputación de Valencia, Premio Maximilià Tous, Europa Nostra, de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento, y sobre todo el de la UNESCO. El registro de buenas prácticas de salvaguarda del patrimonio cultural y material es un aval para seguir haciéndolo, seguir trabajando como hasta ahora y no descuidarse y estar tan activos y activas. Nada más, muchísimas gracias a todas y todos los responsables que estáis detrás para que por fin hayamos podido conocernos y hablar. Ahora comentaremos más cosas en el coloquio y cedo la palabra a la directora del colegio, a Isabel. Muchísimas gracias.
Buenos días. Muchas gracias a nuestro director, a Rafael Martínez, por acercarnos a la historia del proyecto. Disculpad mi voz, prácticamente llevo estos días reservándola para el evento de hoy. Y bueno, para mí es un privilegio estar aquí y, como han podido comprobar, también es una gran responsabilidad, ya que tenemos que mantener y tenemos que promover este legado que generaciones anteriores de docentes, de personas que altruistamente han trabajado y han dedicado su tiempo y nos han proporcionado este tesoro que se encuentra en la partida de Pusol en Elche, Alicante. Como les decíamos, somos un centro público, somos un colegio público, el colegio más pequeño que existe en la ciudad de Elche, un centro que tiene únicamente 4 aulas y donde en la misma clase conviven niños y niñas que no tienen la misma edad. Tenemos un aula donde hay 18 niños y niñas de infantil y en primaria estamos distribuidos en 3 aulas, primero con segundo, tercero con cuarto y quinto con sexto. El equipo pedagógico somos más de 20 personas y cuando les digo equipo pedagógico me refiero a técnicos de museo, a técnicas, a personal del ayuntamiento y personal de la consellería, ya que vamos todos en la misma dirección y el foco siempre ha sido, es y será el alumnado. Porque en Pusol el objetivo es que el niño y la niña desarrolle todas sus potencialidades y sus talentos. ¿Cómo lo hacemos? Pues para ello debemos aplicar diferentes metodologías. ¿Qué harían ustedes si llegan a una escuela donde en la misma clase hay distintos niveles? Además hay un museo, además es patrimonio de la humanidad y recibe visitas. Pues esas son las preguntas que yo me hice cuando llegué y son las preguntas que me formulan docentes cuando llegan la primera vez a la escuela. Para ello utilizamos la tutoría compartida. Quiere decir que el alumnado de mayor edad o de menor capacidad o mayor capacidad está junto a un compañero o compañera y se ayudan. Digo que se ayudan porque ambos aprenden, ya que cuando entiendes un concepto cualquiera y eres capaz de explicarlo, afianzas ese conocimiento. Y desde edades bien tempranas están aprendiendo a ayudar y más difícil aprender a ser ayudados. Utilizamos también el medio que nos rodea, el entorno privilegiado con el que contamos y esa parte museística para aplicar una pedagogía muy significativa. Una manera de aprender que deje huella en el alumnado. Y al final lo que vamos a conseguir es que toda esa información que tienen nuestros niños y nuestras niñas y esa motivación que conseguimos despertar cuando lleguen a casa tengan la ilusión de contárselo a sus familiares, a sus vecinos y a sus amigos y amigas. Entonces, lo que estamos haciendo es que a partir de los niños y las niñas de la escuela, a partir de estos pequeños, conseguimos crear una conciencia en nuestra población, porque la información va desde el pequeño hasta el adulto y normalmente se hace al revés. En Pusol tenemos muy claro que los docentes no podemos ser la fuente de información en todo momento, porque no somos expertos y expertas en todo. Así que lo que hacemos es utilizar ese método que viene desde las raíces del proyecto, que es echar mano y utilizar a las personas formadas que tenemos a nuestro alrededor. Eso es dar también un servicio a la comunidad, tener las puertas abiertas del proyecto para que participen aquellas personas que puedan aportar su granito también. Aparte, estamos utilizando desde los inicios el aprendizaje cooperativo, que al final es nuestro día a día, ya que trabajamos a partir de proyectos. Cierto es que damos asignaturas como lengua, matemáticas, que la ley así lo contempla, pero lo que es el patrimonio lo estamos trabajando de manera transversal a través de proyectos interdisciplinarios, que quiere decir que un mismo proyecto
que ha sido elegido por el alumnado, que tiene relación con nuestro entorno y con el patrimonio, tiene cabida conceptos de matemáticas, saberes de lengua, actividades de arte, desarrollo de la actividad física. Todo eso formaría parte de un proyecto interdisciplinar. Y este modelo de aprendizaje, frente a otros modelos más competitivos e individualistas que no solemos utilizar, pues plantea el uso de un trabajo en grupo, como siempre se ha hecho aquí, para que el individuo no solo mejore su aprendizaje, sino que también se puedan mejorar los aprendizajes de los demás. Aquí hay, por tanto, un doble objetivo: aprender los saberes de cada asignatura y asegurarse de que todos los miembros del grupo lo hacen también. Un gran reto. ¿Y qué mejor manera que aprender jugando? Utilizamos el aprendizaje basado en juegos, que consiste en la utilización de actividades más lúdicas como herramientas de apoyo al aprendizaje, la asimilación o incluso la evaluación. Por ejemplo, para celebrar este Día Internacional de los Museos este año, lo que hemos hecho es que hemos creado un juego que recorre nuestra instalación en busca de piezas intrusas. Una pieza que no corresponde por tiempo o por materiales y que el alumnado, al encontrarla, tiene que describir y colocar en un crucigrama. Además, cada viernes por la tarde abrimos las sesiones de juegos de mesa para que las familias puedan venir a divertirse también. Porque, como les decíamos desde el principio, la implicación de la comunidad educativa es total. Gracias a la colaboración de las personas que viven en nuestra pedanía, a la asociación de vecinos y vecinas, a la asociación de familias, es posible llevar a cabo actividades que complementan nuestro currículum escolar y que ayudan además a desarrollar la conciencia patrimonial. De hecho, en estos momentos estamos adecuando un espacio exterior, que será nuestra futura aula exterior, que está cerca del huerto, donde el trabajo está siendo en equipo, las familias están implicadas en su puesta en marcha, el profesorado y el alumnado también, y amablemente estamos dedicándole un tiempo semanal a su adecuación. Otros ejemplos que les podría contar son, por ejemplo, la entrada amable. Cada mañana de 9 a 9 y cuarto va llegando el alumnado con sus familias de manera escalonada y el profesorado podemos darles la bienvenida, saludarlos, los buenos días y comenzar el día de otra manera. Hacemos no solo reuniones individuales con las familias, sino que cada mes hacemos una reunión general donde les explicamos lo que hemos hecho a lo largo de ese mes, lo que vamos a hacer y está previsto para el mes siguiente y sobre todo de qué manera pueden colaborar si su tiempo así pues disponen, ¿no?, de él para participar y seguir unidos en ese aprender del que hablábamos. Habitualmente dedicamos tiempo a hacer charlas pedagógicas donde nos reunimos familias y escuela para ver en qué momento nos encontramos, qué incertidumbres hay, qué retos futuros nos proponemos. Y no solo eso, sino también formamos a las familias y nos formamos los docentes con actividades externas, bien por el ayuntamiento, por otras consejerías o por asociaciones privadas en temas como actividades nuevas, internet, uso de redes sociales, tiempos de descanso y todas aquellas que las familias y el profesorado necesiten. Respecto a las actividades que desarrollamos, que son las que nos diferencian y nos hacen únicos como proyecto educativo y museístico, hoy les voy a destacar 4. La primera es el taller de guía de museo, donde el alumnado de educación primaria son los guías oficiales de museo. Quiere decir que cuando viene una visita son capaces de explicarles la exposición. ¿Y cómo lo hacemos? Antes de que comience el nuevo curso, les preguntamos cuál es la estancia que les gustaría explicar y a partir de ahí, teniendo en cuenta sus preferencias, los vamos colocando por parejas.
siempre una persona de mayor curso con otra más pequeña para que se ayuden. Se organiza el horario de manera que puedan estar en el museo un ratito a la semana y puedan ensayar. Están dirigidos en todo momento por los técnicos y las técnicas de museo, porque el profesorado nos tenemos que quedar en clase con el resto del grupo. Se vive de manera muy natural y cuando llega una visita, salen del aula, van a su estancia, se colocan su micro, su distintivo y comienzan la explicación. Y siempre lo cuentan con sus palabras y contando y compartiendo anécdotas divertidas que sepan de las piezas. Y les gusta mucho terminar abriendo un turno de preguntas. Cuando no hay preguntas, que suele ser habitual, son ellos y ellas quienes les preguntan a la visita. De manera que siempre las escuelas, asociaciones, personal que viene a visitarnos, se va con un muy buen sabor de boca. La siguiente que les voy a explicar es el taller de restauración, que viene desde nuestros inicios como proyecto educativo y museístico. Muchas veces, cuando llega una pieza, es el momento perfecto para que el alumnado dedique tiempo semanal a su restauración. Eso les ayuda a valorarlas y también a conocer su historia y su procedencia. Para el taller, el equipo lo que hacemos es seleccionar piezas que puedan restaurarse de manera cómoda y que no necesiten productos que puedan ser perjudiciales para los y las más pequeñas. No solo las restauran, sino que al final las descubren, porque gracias a este taller conocen un poquito más de la historia de esa pieza y de sus usos. En esta actividad me voy a detener un poquito más para explicarles, que la mayoría de ustedes ya saben, qué significa comisariar una exposición. Quiere decir que desde principio a fin el niño o la niña ha sido capaz de crear una exposición que será expuesta en nuestro museo. Elige el grupo de quinto y sexto, elige el tema del que quiere estudiar. Desde el museo lo que hacemos es proporcionarles fondos, investigan, hacen entrevistas a sus mayores o a personas que vienen de distintas procedencias, hacen entrevistas también fuera de la escuela, recopilan toda esa información para poder redactar lo que sería el discurso expositivo. Eligen también las piezas que formarán parte de esa exposición y se crean con ese discurso los paneles explicativos. Finalmente, son capaces, y tienen muchísimo mérito, de ponerse delante del público, bien sea autoridades o gente de la casa, explicando por qué lo han hecho, cómo lo han hecho y qué proceso han seguido. En la foto que tienen arriba, la exposición fue La TVOteca, título que inventaron ellos también y ellas, donde estuvimos investigando sobre las lecturas infantiles, los cómics y los cuentos. Este año ha sido el cuarto curso, es la foto que ven abajo. El alumnado en este caso ha comisariado una exposición en la que han investigado de primera mano cómo ha sido la infancia de generaciones anteriores. Les han hecho preguntas en una entrevista a sus abuelos y abuelas que han venido a nuestro museo a participar de esta actividad. Y finalmente fueron capaces, este pasado 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, de explicar todo ese proceso y hacer partícipes a sus familias. La verdad es que fue un éxito y ya están pensando en la siguiente exposición para el curso que viene. La última actividad que les voy a destacar hoy es el taller de trenzado de palma blanca. Bien saben que es un arte que tenemos en nuestra ciudad y tenemos esa suerte de poder contar con personas en nuestra zona que son expertas en el trenzado de la palma blanca. Como antes decíamos, el profesorado no puede ser experto en todo y lo que tenemos que ser capaces es de pedir
a esas personas que tienen el conocimiento, que vengan a la escuela y que nos formen a nosotros y a nosotras y formen también al alumnado. De esta manera nos aseguramos que estas tradiciones no se van a perder, que son las señas de identidad de nuestra zona. Y pensando un poquito en el futuro y llevando la mirada a los nuevos retos, les voy a explicar en qué proyectos estamos inmersos e inmersas a día de hoy. El primero es el proyecto de investigación e innovación educativa. Nuestro director nos hablaba del proyecto EDINTE y un poquito ese perfil es el que destaca ahora nuestra consellería con los proyectos de investigación. Nuestro primer proyecto se titulaba Captirem el Valencià, que es como coger la asignatura de valenciano y darle la vuelta. Porque nos pasaba al profe de valenciano y a mí, que en su momento estaba impartiendo clases de lengua, que estábamos explicando lo mismo en todo momento. Ortografía en lengua, la misma en valenciano, cambiando las reglas, lógicamente. Partes de la oración, lo mismo en valenciano. Y veíamos que la motivación del alumnado estaba decayendo y eso no nos lo podemos permitir. Así que lo que hicimos fue una estrategia bien sencilla. Retomamos el periódico escolar que se escribió al principio de nuestro nacimiento como proyecto, pero le tuvimos que dar la vuelta. En vez de hacerlo manuscrito, decidimos que fuese digital y que pudiese llegar a todas las casas a través de las redes sociales y del correo electrónico. Y como fue un éxito y vimos que cada vez tenían más ganas de aprender valenciano, cogimos esa actividad, la del periódico, y la fuimos bajando curso por curso. Nuestro ensayo fue el aula de los mayores, quinto y sexto, pero para tercero y cuarto no podíamos hacer lo mismo porque no tienen las mismas capacidades. Entonces decidimos que participasen en el proyecto, pero en acompañamiento, siempre acompañados del aula de los mayores. Y si bajábamos esa experiencia a primero y a segundo, no podíamos trabajar con el periódico escolar, porque todavía no habían desarrollado la parte de escritura y redacción. Entonces lo que hicimos es, si queremos mejorar su competencia comunicativa, vamos a hacerlo a través del trabajo cooperativo, creando unos labbooks, que son proyectos de investigación que luego tienen que explicar. Y a partir de esa investigación y de esa explicación, conseguimos también motivar al aula de primero y segundo. Pero ¿qué pasaba con infantil? No podían periódico escolar, no podían labbooks, pero sí que tenían que mejorar su competencia comunicativa. Fue bien fácil, les grabábamos en vídeo. Entonces otra experiencia fue crear unos vídeos en formato breve donde el alumnado más pequeño podía explicar las curiosidades de las piezas que forman parte de nuestro museo. Y a través de una especie de juego, el espectador estaba invitado a adivinar qué pieza era. Ahora mismo es el proyecto de investigación que la consellería, al que la consellería pues, nos ha dotado de una dotación económica y también está colaborando en su difusión, se llama Desde las Raíces. ¿Qué significa Desde las Raíces? Pues significa poner en valor los espacios exteriores que tenemos como fuente de aprendizaje y además acercarnos cada día más a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Les pongo un ejemplo. En el centro, este año hemos comenzado a hacer nuestro propio compost. Tenemos un huerto escolar y considerábamos importantísimo que todos esos desechos o esa comida que no se consume en el comedor escolar pudiesen convertirse en abono para nuestro huerto. Y lo hemos conseguido. Tenemos 2 composteras en funcionamiento. Además, estamos muy cerca del paraje del Hondo y queremos cuidar de las aves. ¿Cómo lo estamos haciendo? Proporcionándoles
un punto de descanso con casitas para aves y comederos para pájaros que hemos realizado con material reciclable. Además, somos punto de reciclaje de pilas usadas y de material escolar, por lo que no solo somos un ecomuseo, sino que también somos una ecoescuela. Y no solo estamos centrados en nuestro propio patrimonio, sino lo que queremos es difundir a través de las actividades, como les decía, la pieza del museo o los labbooks, toda la cultura y el patrimonio que tenemos en nuestra zona. Con las buenas prácticas que nos diferencian, las podríamos resumir en 3. Formamos parte de la red de centros innovadores, somos un centro anfitrión y formamos parte de un proyecto que se titula IMOUTE. Les explico brevemente. ¿Qué significa formar parte de la red de centros anfitriones? Que como centro anfitrión lo que queremos es poner la mirada en innovar. Nuestro objetivo es innovar y que otros centros puedan aprovechar nuestras actividades y nuestra manera de proceder para llevarlo a sus escuelas y ponerlas en práctica. Nuestro objetivo es que cada cosa que hagamos nos sirva para mejorar nuestra formación y la formación del alumnado, por lo que formar parte de una red de centros que tienen similitudes pedagógicas nos proporciona herramientas para hacer el día a día, bueno, para hacer nuestro trabajo, el día a día, un poquito mejor. Somos un centro anfitrión, ¿por qué? Porque recibimos a otras escuelas que vienen a formarse. Nuestras puertas siempre han estado abiertas, pero hasta el año pasado, en la Comunidad Valenciana, este proyecto no tenía nombre, ahora ya sí, se llama IMOUTE. ¿Y qué quiere decir? Que podemos dedicar tiempo de nuestra semana a visitar otras escuelas que consideramos importantes porque son referente en algo pedagógico, humanístico o infraestructura, y traer esas ideas al centro para adaptarlas a nuestras características y para poder aplicarlas. Como les decía, nuestras puertas siempre están abiertas a cualquier persona interesada que quiera venir a conocernos un poquito más, a conocer cómo trabajamos. Así que desde aquí, pues invitados e invitadas están a venir a nuestra escuela y a nuestro museo. También, como ven, estamos fuera de las fronteras, formamos equipo con proyectos Erasmus+. Estamos inmersos actualmente en la acreditación Erasmus, pero ya hemos llevado a cabo 2 proyectos anteriores. El primero, como pueden ver, es accediendo a Europa a través del inglés, que pretendía mejorar la competencia comunicativa de nuestro alumnado en lengua extranjera. Para ello lo que hicimos fue viajar a centros del exterior pioneros en el trabajo de la oralidad y 3 docentes nos formamos en el extranjero para coger esas ideas y esas actividades y poder ponerlas en práctica en nuestra escuela. El segundo proyecto Erasmus+ fue la mediateca, un espacio para aprender, porque en la escuela no teníamos biblioteca donde poder hacer un préstamo de libros. Entonces dijimos, vamos a visitar bibliotecas por Europa, vamos a coger ideas y vamos a aplicarlas. Y así fue. Tuvimos que viajar a Suecia, a Noruega, Reino Unido. Visitamos numerosas escuelas, preciosas bibliotecas y pudimos crear nuestra propia mediateca, donde no solo hay un archivo en papel, sino que también hay audios, donde tanto el alumnado como vecinos y vecinas de la pedanía o las familias pueden venir a consultar y a sacar en préstamo libros. El mérito no fue solo del profesorado, obviamente, sino de todo el equipo que ayudó en su elaboración y especialmente las familias que de manera voluntaria colaboraron en la catalogación de todos esos fondos de los que disponíamos.
Y para finalizar, y con la intención de que nos conozcan un poquito más, les voy a poner este breve vídeo. Yayo, cuéntame un cuento. Érase una vez en Elche un campo inmenso, lleno de misterios, de infinitos bosques de palmeras y playas vigiladas por héroes a caballo. En el centro había una escuela que escondía miles de tesoros del pasado y estaba cuidada por niños, como tú. Me gustaría que ese lugar existiera de verdad. Y existe, y es tuyo. Eres una vez en Elche. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Bueno, esperamos que hayan conocido un poquito más la esencia del proyecto educativo y museístico. Nos tienen a su disposición en redes sociales y en la web del museo. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias Isabel, gracias Rafael. La verdad es que es todo interesantísimo, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo, son tantas las ideas que nos estáis manifestando que ¿cómo lo hacéis? ¿De dónde viene el dinero? O sea, las preguntas son millones. Personalmente acepto la invitación y ahora mi pregunta es, ¿cuándo atienden los niños? En verano entiendo que no. No, en verano. Claro. Periodo lectivo, claro. ¿Cuándo hacemos la visita guiada? Claro. ¿Te refieres, Eso. Mariana? Pues de lunes a viernes la escuela está abierta hasta las 4:30. Recibimos muchísimas visitas que vamos calendarizando. Sobre todo son escuelas, institutos que tenemos alrededor, asociaciones de personas mayores o personas que vienen por libre y pueden elegir, además de la visita guiada, que no lo hemos comentado, Sí. Talleres para aprender a trenzar palma blanca, para aprender a jugar a cosas tradicionales como los cromos, tan olvidados ahora mismo, o las tabas, o juegos propios de nuestra zona como el tanganillo, que no sé si por ahí arriba se utiliza también. Como el caliche, no sé. Sí, el trenzar esparto, hay muchos talleres de actividades tradicionales que el grupo que solicita, como decía Isabel, la visita, pues puede ser visita sola o puede ser visita y taller. Taller relacionado con actividades tradicionales. Plantas aromáticas para hacer ambientadores de la ropa. Entonces, a veces pues, un colegio llega pues, y se marcha en 3 horas y algo, porque toda la actividad entre que desdoblamos los grupos y tal. Pero claro, nos ceñimos al periodo lectivo, eso sí, en agosto. Claro. Bueno, en el chat nos aparece una pregunta de Francisco López. Bueno, lo estáis viendo vosotros. Quería dar las gracias por la conferencia, muy interesante, presentando un proyecto adelantado a su tiempo en el campo pedagógico y museológico, pero me imagino que habría muchos problemas y dificultades con las administraciones, padres, etcétera. Me gustaría que nos ampliaran la información sobre quién es el titular del museo, quién participa en la gestión, qué presupuesto estable anual tiene. Y, me sale pero soy yo. Estas preguntas son mías. ¿te están oyendo? Sí, Entonces no eres Francisco López, es No. Mercedes. Pues Mercedes Mingote, nuestra jefa de sección, es la que ha hecho, que está aquí conmigo, es la que ha hecho la pregunta. Hola. Que ya veis, pensamos más o menos lo mismo, porque os está resumiendo todas esas ideas que teníamos nosotros ahora mismo. Os dije al principio, ¿no? Sí. La amplia información, qué presupuesto estable anual tiene y con qué plantilla de técnicos del campo de la museología cuenta. Sí. Bueno, sí. Por partes. Bueno, la pregunta ahí. Sí, el museo tiene una subvención anual del ayuntamiento. Una subvención anual del ayuntamiento. Y desde hace un par de años, desde hace años, ¿no? Y desde hace un par de años, 3 años, de Diputación, también nominativa. Una subvención, 80.000 euros el ayuntamiento, 50.000 euros en la Diputación Provincial de Alicante. Al margen hay subvenciones en concurrencia competitiva, como he comentado, que nos presentamos a todas, tanto el Ministerio o sobre todo la Consellería de Cultura, de Sostenibilidad, depende, ¿no? Al margen de todo esto hay aportaciones privadas, sobre todo empresas, empresarios de la ciudad, básicamente. Hay alguna excepción, pero en principio de la ciudad. Hablo de firmas, bueno, hablaría de muchas, pero
para que los más conocidas a lo mejor por ustedes en Asturias, pues Picolinos, Calzao, o Panama Jack, Mustang, las grandes, las más conocidas, quiero decir, pues colaboran con nosotros, la Asociación de Empresas de Componentes del Calzado, pues también. Entonces, hay ahí un abanico grande de empresas, he dicho solo 3 por hacer una muestra, pero son muchas, son muchas. Los medios de comunicación, etcétera, ¿no? También colaboran. Eso. Y la figura del museo a titularidad, ahora mismo es una fundación desde febrero de 2022. Era una asociación desde el año 93. El museo 92. El museo se constituye en el 92, se reconoce, perdón, en el 92 y se crea una asociación. Ocurre que con los años la envergadura que va cogiendo la entidad, vinculando de manera tan estrecha un colegio, un museo creado ya, consolidado, una visión tan amplia, se necesitaba una figura que blindara esa forma de trabajar, en definitiva, y esa bola que se había construido. Y se pensó en la fundación. Y por tanto la figura es una fundación en la que estamos al 50%, por decirlo así, el Ayuntamiento de Elche y la Asociación del Museo Escolar de Pusol, que son vecinos y vecinas del entorno. Hay 15 patronos, 7, y bueno, 15 y la directora, que es la que hace el de 15, ¿no? La directora del colegio. El presidente es el alcalde de la ciudad, esté quien esté, está el concejal o concejala de turismo, concejal o concejala de cultura, en fin, etc. Y bueno, y así, esa es la figura. Yo soy el director de una fundación, pero tengo una junta, bueno, Isabel, la directora del colegio, tenemos una junta, y patrona también, que nos, de alguna forma, las directrices de actuar, en la línea de lo que venimos haciendo, por supuesto, no estamos hablando de nada diferente, pues es la que las marca, y por tanto, ahora, pues bueno, pues es una situación, durante los años anteriores a los que me he referido, sobre todo la intervención histórica, ha habido problemas, evidentemente. No es que ahora no los haya, bueno, pues siempre hay, pues bueno, pues siempre estamos peleándonos por ahí por algún duro conseguir una peseta más, ¿no? Pero en principio, en los años anteriores, el riesgo de cierre de unitarias se cernió sobre Pusol en su momento, en los años 90. Y Fernando, pues lógicamente peleó que no se cerrara, porque en aquellos años 90, primeros 90, si se cerraba la escuela, el museo se cerraba, no había un equipo de gente alrededor como sí lo hay hoy. Eso por ahí. Actualmente somos, de museos somos 4 personas las que estamos vinculadas, me refiero con carácter técnico, con un perfil técnico. Por supuesto, argelos, maestros, maestras y gente que hacemos todo lo que es la pelota. Pero somos un equipo muy amplio en conjunto. Además, les decíamos que no solo trabajamos profesorado, que pertenecemos a nuestra consejería, y técnicos y técnicas del museo, sino que también hay personal del ayuntamiento. El Ayuntamiento de Elche nos ha traído a nuestro proyecto a una persona que está en recepción, sí, a otra persona que es conserje y a un jardinero. Sí. Entonces, si nos sumamos todos, pues más o menos somos 21 personas. La parte económica de la escuela pues recae sobre todo por nuestra consejería, además de los proyectos que les hemos contado, que repercuten en lo que es también la gestión de la instalación y en aportar también desde la parte de la escuela, pues nos vienen dados por los proyectos de investigación, por los proyectos Erasmus+, por un proyecto que se llama Dinamización de Bibliotecas, que también nos dan fondos, y por uno muy importante de gran envergadura que pertenece al Ministerio, que se llama PROA, porque aporta no solo económicamente una cantidad importante que nos ayuda a llevar en marcha todos los proyectos que queramos, que tengamos previsto, planificados, sino que también aporta al centro personal. Con lo que me estáis contando, entiendo que tenéis una planificación a 2 años vista, 3 años vista, con estos proyectos, ¿no? Mínimo. Sí. Mínimo, Pero... sí. No cabe la improvisación. El último que les decía, el PROA, son 4 años. En el caso del museo, hay un pequeño margen de improvisación, pero es un pequeño, es anecdótico en el sentido, pero evidentemente se trabaja un año vista. Presentamos la memoria de lo hecho y presentamos el plan de actividades y de exposiciones para el año siguiente, ¿no? Eso es así. Pero como museo comunitario,
digamos, la oportunidad de determinadas actuaciones, a veces hay que cogerla, ¿no? Por ejemplo, cuando con motivo de la pandemia nos cierra un establecimiento de 120 años de antigüedad en el centro de Elche y nos dona los objetos, un establecimiento de hostelería, un bar, con 120 años de historia, pues decidimos, que no estaba todavía calendarizado, pero decidimos hacer una exposición acto seguido, poco más tarde. ¿Por qué? Pues porque la oportunidad del hombre que se había jubilado en plena pandemia por los problemas, etcétera, era ahora y en ese momento o entonces cuando teníamos que hacer la exposición. En fin, es algo anecdótico si quieren, pero sí que en ocasiones ocurren estas cosas. Hay que ceñirse también a lo que hay alrededor te está diciendo, ¿no? Para tener la lectura exacta de ese entorno. Y es un reto, antes lo insinuaba, es un reto porque, bueno, evidentemente hay unas programaciones y unos criterios técnicos que hay que seguir, pero es un reto el estar pendientes. O sea, que, por ejemplo, hace poquito falleció un colaborador mayor ya, un señor que colaboraba con nosotros en trenzado de esparto y otras cosas, y ahora se le va a hacer un pequeño homenaje con unas vitrinas y unas piezas que trenzaba él, ¿no? Pues bueno, pues lógicamente si no hubiera fallecido este pobre señor Aquilino, un gran amigo nuestro, no lo hubiéramos... Entonces estas cosas hay que hacerlas sobre el terreno. No me quiero extender, pero ese tipo de situaciones están, evidentemente hay una planificación, claro, si no, no podríamos funcionar. Entiendo que habéis ampliado las instalaciones, que ya no estáis en las casas de los maestros. Sí, claro, sintetizando la intervención, pues podría haber sido mucho más larga. En fin, claro, primero el colegio, las aulas, las 2 aulas y la vivienda de los maestros. Y después una primera nave alargada, nave industrial, bueno, de estilo industrial, pequeñita, alargada, en la parte trasera de lo que era el colegio entonces, que eso se hace en el año 91, por ahí, 1991. Hasta esa nave prácticamente el museo estaba en las viviendas de los maestros y en las clases, hasta la nave estrechita, mucho calor, del año 91. Y la siguiente ampliación es 10 años más tarde, 8 años más tarde, en 1999-2001, que es la ampliación definitiva de alguna forma que ya hace el museo, las instalaciones que tenemos ahora, de varios miles de metros cuadrados de superficie construida, etcétera, ¿no? De superficie útil es más pequeño, pero lo que es entre el jardín interior, los espacios de almacenaje, etcétera, pues es más grande. Y recientemente, poco antes del COVID, 2019, se inauguran 150 metros cuadrados más que financia la Diputación y ejecuta el Ayuntamiento. O sea que sí que hemos tenido, pero también tenemos 2 almacenes con naves industriales con miles y miles de piezas almacenadas, estructuradas en estanterías, porque las donaciones se suceden ininterrumpidamente. El boca a oreja ha funcionado. Tengan en cuenta que son 50 y tantos años. Entonces la gente nos trae las cosas aquí. ¿Y el profesorado está todo implicado? ¿Forma Sí. parte De hecho, aquí en la escuela, personal fijo con plaza fija, solo podemos ser 4 personas. El resto hasta 11. Hay 2 tipos. La persona que está en el centro todos los días a la semana y el perfil del docente que comparte su especialidad con otros centros. Por ejemplo, educación física, música, están unos días aquí, o la orientadora, unos días en Pusol, 3 días en Pusol, 2 días en otra pedanía vecina. Pero desde hace un tiempo nuestra consejería, para el personal que es interino, lo que hace es que les pide que hagan un listado de aquellos centros a los que quieren ir. Y donde no quieran ir, no lo ponen en el listado. Entonces, así el personal que llega ya es conocedor de lo que se va a encontrar y además está deseando que le puedan dar nuestro centro. Tenemos una pregunta en el chat de Cristina Cantero Fernández, del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias. Bueno, comenta, el Museo de Pusol es realmente inspirador y el hecho de que vuestra génesis se encuentre en la comunidad local resulta muy interesante. Me pregunto qué estrategias lleváis a cabo para implicar y hacer partícipe de vuestro proyecto al alumnado de secundaria y bachillerato. Hombre, hay campañas de difusión activamente en redes sociales, en otros medios, en otros soportes, quiero decir. Vamos a ver, nos visitan escolares de institutos, de secundaria. Hacemos una campaña a principios del verano, ahora dentro de nada, que está acabando, bueno, cuando acabe el mes de junio,
unos mails y unas llamadas telefónicas a los centros educativos de secundaria también, de Elche, de la provincia, de otras zonas, no solo de Elche. Digamos, un mailing masivo que volvemos a insistir en él de una manera concreta, me estoy refiriendo pues, desde 1 de septiembre, finales de agosto, 1 de septiembre, sobre todo a partir del día 1 de septiembre, para también estimular que nos visiten los institutos, claro, los centros educativos, porque sobre todo nos visitan los de primaria, los de secundaria, bachillerato, y esto es más complicado. Al margen de redes sociales y otros soportes, periódicamente exposiciones que hacemos, todas las actividades que realizamos, se les da una cobertura pues, amplia de comunicación. Al margen de eso, de manera concreta, nos ponemos en contacto con los centros educativos, tanto ahora en estas fechas, como a primeros de septiembre, de una manera concreta, sin que el resto del año no hagamos periódicas llamadas de atención o envíos a estos centros educativos y a otros entes, en función de exposiciones específicas, en función de actividades que realizamos. Sí. Sí. No acaba ahí tampoco, porque No. Con las universidades también tenemos muy buena relación, con las universidades que nos rodean, con la Universidad de Elche, la Universidad de Alicante, la Universidad CEU, que está aquí en Elche también, y profesorado que imparte asignaturas relacionadas con historia, con patrimonio, con docencia, traen a grupos enteros de futuros técnicos o futuros maestros y maestras. Pero es difícil. Tenemos miles de personas que nos visitan cada año, pero también estamos a... ¿Qué número de personas? El último año antes del COVID, unas 10.000 vinieron. No fue el mejor año, hemos tenido un año un poquito más mejor, pero nos mantenemos en esa horquilla, 10.000 y algo, 10.000 el último año antes del COVID. Este año vamos muy bien, con lo cual la gente tiene ganas de salir, vamos a superar esas cifras y seguramente pasará lo mismo en Asturias. Pero que a veces es difícil porque no sabes, por ejemplo, la exposición del Villalobos, el bar este que estuvo 120 años abierto, sí que despertó interés, otras despiertan menos interés. También a veces no sabes lo que para una persona técnica, para Isabel o para nosotros, para el equipo, hay un tema que nos puede llamar la atención, otro a lo mejor no es tan mediático como otros museos con mayores medios que traen exposiciones, pues bueno, que la gente las quiere ver, en definitiva, ¿no? La culpa, alguna responsabilidad tenemos nosotros si nos viene menos gente que a otro museo, evidentemente, ¿no? Pero que a veces hay gente que en su ADN no tiene el hecho de visitar un museo y hay que entenderlo también. Se pueden ver al Elche Club de Fútbol o al Real Oviedo o al Real Madrid, va a verlo muchísima gente, pero cogerse el coche y hacerse 5 kilómetros a lo mejor cuesta más. Eso hay que entenderlo también. Nos pregunta Marité de Somiedo, del Ecomuseo de Somiedo, ¿cómo veis la colaboración de los abuelos y abuelas de ahora, que no son ya aquellos que vivieron la agricultura de los 60-70? ¿Sigue habiendo aportaciones de conocimiento? Supongo que estos serán los alumnos. Claro, claro. Sí, por supuesto que sí, porque además la relación que tenemos con las familias, no solo con los progenitores, sino más allá, es muy, muy intensa y es muy cercana. Y de hecho, el último comisariado, el peso importante de la exposición, la han llevado los abuelitos y las abuelitas que han venido a ser entrevistados, y no solo eso, también nos han aportado cartas que se escribían con sus familiares, fotos para que entendiésemos un poquito más su infancia, y inevitablemente a día de hoy abuelitos y abuelitas están formando parte de la educación de sus nietos y nietas, y los vemos diariamente porque nosotras y bueno, el equipo docente entregamos en mano al alumnado cada día. Les recibimos por la mañana, como les explicaba, con la entrada amable, y cuando salen en la pedanía no hay absolutamente nada. No es como salir a una ciudad que cruzan la calle y está su casa. Entonces les vemos cada día. La colaboración es absoluta, es igual, bueno, el signo de los tiempos, pues si antes venían a pie, ahora se acercan con el coche, a lo mejor, pero es absoluta. Lo que un niño del año 60, una niña del año 68, 70, podía recoger de su abuelo, era pues lo que de hecho tenemos aquí, una carta de un señor que está en la guerra de Alhucemas, en Marruecos, y le está diciendo a su madre la carta, se la escribe a su madre que vive aquí en el campo, y le dice: madre, sáqueme usted a la perra a correr todos los días, que cuando yo vuelva de la guerra no esté la perra anquilosada para poder cazar.
Eso en una carta escrita pues, en el año 20 y tantos, en la Guerra de la Luz y demás, ¿no? Y lo que un abuelo de ahora le cuenta al nieto es pues, el primer coche que se compró en el año 74. Entonces, nos cuentan su época, nos cuentan lo que entonces fue presente, nos narran día a día la transición de aquellos años, ¿no? Pero la relación es la misma, es la misma. En esta última exposición nos centrábamos en conocer su infancia, entonces dividimos el grupo de abuelitos y abuelitas, lo dividimos en dos, las personas que habían vivido en el campo y las personas que habían vivido en la ciudad. Y les hicimos las mismas preguntas, a qué jugaban, cómo era el ocio, cómo era su escuela, la relación que tenían en la familia. Entonces pudimos un poco encontrar también las diferencias educativas, ¿no? Y de crecimiento de esa generación. Y luego aportaron no solo, como les decía, fotografías, es que traían sus objetos y con ese amor hacia sus pequeños. En el chat, Cristina Cantero, en relación con lo que comentasteis antes de las visitas de universidad, de institutos, dice: desde mi centro museístico encontramos dificultades para desarrollar actividades participativas con este segmento poblacional, más allá de su rol como público. Bueno, un poco lo que decíais, ¿no? Tenerlo en el ADN. Y los talleres, yo coincido plenamente con el director. A secundaria y a bachillerato llegamos a través de redes sociales, porque es en el ámbito en el que se mueven. Nosotros somos, bueno, el equipo es muy activo en redes sociales. Tenemos a una persona que se encarga de que Instagram esté en ebullición todas las semanas y prácticamente cada día hay una publicación. Bueno, no sé si cada día, pero muy a menudo. Sí. Y luego cuando el alumnado o ese perfil, ¿no? De adolescente, ese perfil de esa adultez temprana, ¿qué necesitan? No solo necesita ver a nuestro alumnado que les explique, que aparte que se quedan encantados, no solo eso, es también que la visita va acompañada de una experiencia donde tocan palma blanca, donde juegan con el alumnado, se han divertido. Entonces, van a llegar al instituto, van a llegar a su grupo de iguales y va a decir, qué bien me lo pasé en Pusol. Y entonces ahí poco. Y además, Pusol es conocido, es que lleva muchos años. Pusol forma parte de esto. No sé el Ecomuseo de Somiedo, no lo sé. Tampoco sé la carga de gente, de población que vive en esa zona, lo podemos ver en internet, pero nosotros formamos parte de todo esto desde hace muchos años. Entonces la gente lo tiene interiorizado. Si va al colegio a decir que estamos haciendo cualquier proyecto, pues la gente viene. Bueno, no vienen todos, pero vienen muchos. Luego, pues las maestras están más aquí porque les cuesta para salir, pero yo tomo el café, me voy al bar de no sé dónde, pues te dicen cosas que van a traer no sé qué objeto, qué tal. Formamos parte de esto, ¿no? Esté quien esté. También tenemos paquetes expositivos de exposiciones que itineran y se van a los centros educativos y eso también es un reclamo. Sí. Se va a la exposición, está un tiempo en un instituto y las personas que van pues en ese pasillo que lo han visitado saben que es Pusol y que tienen más de lo que hay ahí y lo tienen aquí en el centro de operaciones. Eso que ha comentado el director es muy interesante. Como estamos así hablando sin un papel, pero lo que comenta la exposición sobre que ahora están los institutos, ahora en colegios e institutos ha estado itinerando, es sobre el tebeo valenciano. Tenemos un fondo de tebeos muy interesante después de tantísimos años con donaciones de comercios, de antiguos desvanes, que nos traíamos las piezas y tenemos muchos tebeos que iban llegando en esas donaciones anónimas de cajas. Entonces tenemos miles de tebeos. Y hemos hecho una exposición sobre el tebeo valenciano, el que se hacía en Valencia, ¿no? No el de Bruguera en Barcelona, sino Editora Valenciana, Edival, que es Roberto Alcázar y Pedrín, El Guerrero del Antifaz, eso se hacía en Valencia. Bueno, pues entonces esa es la que está itinerando a coste cero. Estamos hablando, el centro educativo asume un poquito la cantidad proporcional del seguro, que es nada, es una risa. Y la exposición la llevamos nosotros y se monta. Son paneles con el tebeo sujeto con metacrilatos. Y es lo que dice Isabel, eso genera de enganche, porque de entrada un tebeo de Roberto Alcázar ya ni te cuento, pero pues claro, los chiquillos de un cole de ahora, esos cómics, en fin, no los reconocen como tales, pueden reconocer un tebeo, en fin,
Pero bueno, entonces estamos ahí. Y eso hace de banderín de enganche, claro. Bueno, en relación con lo que hablabais del Museo de Somiedo, Marité comenta que, bueno, que son muchos menos de población, muchos menos en general de todo, y sí que trabajan con el colegio, pero de una manera muy puntual. También tenemos que tener en cuenta que, bueno, por ejemplo, el Museo de Somiedo no tiene el mismo potencial de población que tiene Elche. Es totalmente distinto, esto es de montaña. Ya. Somiedo tiene un atractivo turístico que es uno de los fundamentales, y bueno, la ganadería, por supuesto, ¿no? Pero no hay una gran población, ¿no? Claro, el interés de vuestro proyecto, sin lugar a dudas, es cómo desde el origen fue un adelantado Fernando, de cómo imagino que tuvo un reto tremendo con las administraciones, con los vecinos, y claro, fue una innovación que se ha sabido mantener a lo largo del tiempo, que formáis parte juntos, una simbiosis, ¿no? Que yo no conozco un caso igual con esa trayectoria en España y que se haya mantenido durante 50 años, claro. Sí, es difícil. Eso cuando... Sí. Nosotros, como cuando te preguntan por la revolución industrial, la británica fue una cosa en un momento dado y lo demás va llegando después. Y sí, se parecen en muchas cosas, pero los ingleses son los primeros porque coinciden en ese momento y entonces y ahora, ¿no? Pues Fernando consigue lo mismo. En ese momento llega, este señor decide hacer unas cosas, se rodea de gente que le sigue, que le acompaña en esto, porque hablamos... Fernando, los que lo conocemos, Fernando está mayor, ya viene poco por aquí, pero él no se iba de aquí antes de las 8 de la tarde. Claro, él terminaba sus clases, pero él se quedaba, él estaba aquí todo el día. En ese momento es lo que se consigue, lo que se conseguía hacer y lo que consiguió hacer con esa época y esas formas de trabajar. Claro, replicar, por supuesto que se replica, se puede replicar en muchos sitios, pero no exactamente igual. Se puede replicar los resultados finales, integrar a la población, las nuevas generaciones que conserven el patrimonio. Se puede replicar muchas cosas de lo que somos, claro que sí, pero no exactamente la forma en la que se llega a conseguir lo que hemos sido hasta ahora, ¿no? Difícil. Porque además no solo es el inicio del proyecto, sino que a lo largo de esta trayectoria el proyecto se ha tenido que adaptar a la sociedad que ha ido cambiando y a esas necesidades que vemos en el turista, en el visitante, en el alumnado, en sus familias. Entonces estamos en constante formación y cambio. Se nota. Bueno, Cristina comenta ahora, muy interesante también vuestra reflexión de Fernando y la escuela como agentes de patrimonialización. No sé si tenemos alguna pregunta más. En principio no, Mercedes. Yo tengo muchas preguntas, pero casi creo que vale más acercarse hasta allí. Sí, claro. Iba a decir lo mismo. Es lo que me está pidiendo la conferencia, hacer un viaje hasta Elche. Estáis invitadas cuando Sería queráis. un placer recibiros aquí. Pues muchísimas gracias, porque creo que va a ser de mucho interés. Creo que es de mucho interés el proyecto, sobre todo pensando en los pequeños museos etnográficos aquí en Asturias, que tenemos una red de museos etnográficos que son museos rurales, que creo que pueden sacar muchas cosas muy interesantes de vuestro proyecto. sí. Sin lugar a dudas. Pues nada, gracias si estáis invitadas y todo el mundo Compartiremos experiencias. que nos escucha, que aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra colaboración. Buenos días, muchísimas gracias, José. Eso. Vamos a cerrar ya la Sí, jornada, como no queráis. tenemos más preguntas. Mirad, ahí empiezan a darnos las gracias. Muy bien. Pues gracias. Y nada, nos mantendremos en contacto y os preguntaremos las dudas que nos vayan surgiendo. Esperemos. Vale, claro que sí, cuando queráis. Gracias. Gracias, un saludo. Adiós. Buenos días. Adiós.